Estamos en la serie del nuevo nacimiento o de la regeneración. Estamos partiendo de Juan capítulo 3. Más bien hemos partido de Juan capítulo 3 porque hemos visto ahí el tema acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Y ahora estamos en el punto de la naturaleza del nuevo nacimiento. Después de haber visto durante un tiempo el tema de la necesidad de nacer de nuevo, vamos a continuar con este punto de la naturaleza del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre en el nuevo nacimiento? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración? Cuando el Espíritu implanta vida en nosotros, ¿qué sucede? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hemos partido de Juan capítulo 3, como ya mencioné. Llegamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Aunque el versículo principal es el versículo 2, pero vamos a Romanos capítulo 8. Comenzamos en el versículo 1, llegamos al 2 y ahí nos vamos a detener. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El nuevo nacimiento, nuestro tema de hoy es el nuevo nacimiento, una liberación espiritual. En el versículo 1, el apóstol Pablo habla de los que están en Cristo y de esa bendición que tienen los que están en Cristo. No hay ninguna condenación, no pueden ser condenados de ninguna manera porque ya están en Cristo. Pero en el versículo 2 habla de Él mismo, porque dice de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él está hablando en el versículo 2 de lo que ocurrió en su vida. Pero lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo es un ejemplo de lo que ocurre en la vida de todo verdadero creyente, de todo aquel que está en Cristo. De todo aquel que ha sido regenerado o nacido de nuevo. Esto es lo que ocurre. Aquí el apóstol Pablo lo está viendo en términos de liberación. Por eso nuestro tema es el nuevo nacimiento, una liberación espiritual. Y como pueden ver, lo está aplicando o lo está relacionando con la obra del Espíritu Santo. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él está hablando de esa obra del Espíritu que él experimentó. Él está hablando de la condición en la cual se encontraba en una condición de pecado, se encontraba en una condición de esclavitud, de muerte espiritual, y de este modo él se encontraba. Pero además nos habla de dos leyes. Podemos ver aquí la ley del Espíritu y la ley del pecado. Son dos leyes, porque todo este tema el apóstol Pablo lo desarrolla aquí en el capítulo 8, precisamente donde estamos. Desarrolla ese punto de la ley del Espíritu y la ley del pecado. Son leyes que se oponen entre sí. La ley del Espíritu se opone a la ley del pecado. La ley del pecado se opone a la ley del Espíritu. Son leyes que no pueden coexistir en uno mismo en cuanto a su poder o su energía. Estas leyes tienen que ver entonces con la condición en la cual las personas se encuentran. Si uno está en la carne, si uno vive conforme a la carne, es la ley del pecado que lo está controlando. Es la ley del pecado que lo tiene dominado. Si uno vive conforme al Espíritu, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que lo está controlando. Y esas leyes se relacionan entonces con el estado en el cual uno
ha nacido. Por ejemplo, en el caso de los que viven conforme a la carne, es porque, como dijo Cristo en Juan capítulo 3, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto se relaciona con la condición en la cual los hombres han nacido. Uno ha nacido de la carne y el otro nace del Espíritu. Básicamente todos nacen de la carne, pero no todos nacen del Espíritu. Pero aquellos a quienes Dios les hace nacer por su Espíritu Santo, entonces quedan en esa condición del Espíritu, nacen del Espíritu. Y esto nos trae a memoria todo el tema que Cristo trató en Juan capítulo 3, de donde estamos partiendo, de donde hemos visto varios de nuestros temas. Y ahí podemos encontrar cómo el Señor Jesucristo nos habla del nuevo nacimiento. Le habló a Nicodemo y le dijo: es necesario nacer de nuevo, porque Él da por hecho de que todos nacen de la carne, pero es necesario nacer de nuevo, porque nacer de la carne, según lo vemos como lo dice el apóstol Pablo, es muerte, pero nacer del Espíritu es vida. Dicho de otra manera, una ley conduce a la muerte y la otra ley conduce a la vida. Una ley conduce a la liberación y la otra ley conduce a la esclavitud del pecado. Entonces podemos decir que existen dos clases de hombres, solamente dos clases de hombres en este mundo: los que están libres de la esclavitud del pecado y los que son esclavos del pecado. Ese es el punto principal del versículo 2 de nuestro tema, el cual vamos a ver en este momento, porque vamos a entrar entonces en el primer punto. Y nuestro primer punto entonces nos hace considerar este aspecto de que si el hombre es liberado por la obra del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 2, esto presupone que el hombre es un esclavo del pecado, que por naturaleza es esclavo del pecado, que nace conforme a la carne, que vive conforme a la carne por naturaleza. Y Cristo enseñó esto. Hablando de este aspecto de la esclavitud, Cristo habló y dijo esto en Juan capítulo 8, versículo 34. Hablando con los judíos religiosos, sobre todo, les dice de esta manera en Juan capítulo 8, el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo dijo claramente, el que hace o el que practica, porque la palabra griega se puede traducir el que hace o el que practica. De manera que el Señor sabía muy bien la condición de los hombres y sabía muy bien que son pecadores. Sabía muy bien por quiénes vino, por los pecadores. Entonces los conocía bien y por eso Él afirmó y dijo que todo aquel que hace pecado, todo aquel que está practicando el pecado, todo aquel que está viviendo en el pecado es esclavo del pecado. Esta esclavitud del pecado es lo que manifiestan los hombres en su vida diaria. Es lo que manifiestan la esclavitud espiritual, porque estamos hablando de este aspecto muy importante de la esclavitud espiritual, que consiste en que el hombre es esclavo de sus malos pensamientos. El hombre es esclavo de sus malos sentimientos. El hombre es esclavo de su mala voluntad. Es esclavo del pecado. Es decir, su ser interior está esclavizado al pecado. Y esto es lo que manifiestan en su vida diaria. Los que están esclavizados al pecado manifiestan su tipo de pensamiento, su tipo de sentimiento y la voluntad que tienen. Y el Señor aquí dice claramente que el que hace pecado, el que practica pecado, es esclavo del pecado.
El hombre nace en este mundo sometido a la ley del pecado. Y Pablo lo dice aquí en Romanos, la ley del pecado y de la muerte. Los hombres nacen en este mundo sometidos a la ley del pecado, aunque no lo perciban. Porque, por ejemplo, aquí estos hombres no percibían lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor les estaba hablando de la libertad y les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos decían, jamás hemos sido esclavos de alguien, jamás hemos sido esclavos. Ellos no percibían que el Señor les estaba hablando de la esclavitud del pecado, que eran esclavos del pecado, pero ellos no lo percibían. Así como muchos hombres, mujeres, las personas no perciben que son esclavos del pecado. Ellos viven según su naturaleza pecaminosa. Ellos viven conforme a la carne. Entonces, de ese modo manifiestan su esclavitud. Y estos hombres, como estoy mencionando, no lo percibían, pero el Señor les está diciendo que necesitan ser libres, que son esclavos del pecado. ¿Y cómo vemos aquí que eran esclavos del pecado? Lo que mencionábamos, siempre estaban planeando matar al Señor, acabar con el Señor. Sus pensamientos estaban esclavizados al pecado. Sus deseos, el versículo 44 especialmente lo menciona, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Son deseos homicidas. Y estos hombres tenían esos deseos, esos malos deseos. Eran esclavos de sus deseos. ¿Y qué hacían? Procuraban matar al Señor. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Estaban en su actitud, en lo que les movía su voluntad, buscaban matar al Señor Jesucristo. Esta era la condición de estos hombres, en los cuales el Señor dice que el que practica el pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. La ley del pecado somete al hombre como esclavo para que le obedezca. Y Pablo presentó ese punto aquí en Romanos. Volvemos a Romanos, pero ahora en el capítulo 6, el versículo 16. Y Pablo lo menciona de esta manera. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? La ley del pecado somete al hombre y lo vuelve un esclavo y le obedece. El hombre obedece a sus malos pensamientos, el hombre obedece a sus malos deseos, el hombre obedece a su mala voluntad, de manera que esa es su tipo de vida, ese es su tipo de vida. Vive una vida en la cual está controlado por la personalidad pecaminosa que él tiene, porque no ha sido regenerado, está en la carne, y lo que manifiesta son los deseos de la carne, las obras de la carne. Obedece al pecado. La ley lo tiene sometido. La ley es ese principio que lo mueve. La ley es ese principio, esa energía operativa en el ser de la persona que lo conduce al pecado. Hay una ley que lo atrae. Por eso muchos hombres a veces dicen, es que no lo quería hacer. Como que no lo querían hacer porque a veces su conciencia les punza de alguna manera, pero terminan obedeciendo a la carne, al pecado. Los hombres que no han nacido de nuevo le obedecen, y le obedecen en su mayoría, o podemos decir totalmente, con gusto, porque se deleitan en sus malos pensamientos, se deleitan en sus malos deseos, se sienten a gusto en el pecado, disfrutan del pecado. Así lo presenta sobre todo el Nuevo Testamento cuando habla de cómo estos hombres se deleitan en los deseos de la carne. Son esclavos voluntarios.
porque nadie les forza a pecar. Ellos, en el sentido voluntario de que de su ser interior que está esclavizado, son llevados al pecado. No son forzados a pecar en el sentido externo, como que alguien los esté forzando. Y esto es necesario entenderlo porque muchas veces, muchas personas que no entienden este punto de la condición pecaminosa del hombre, siempre están atribuyéndole al diablo. Es que es el diablo, es que es el diablo. Y así, no ven que hay algo en su interior que les está conduciendo, que está operando en su ser para llevarlos al pecado. Son esclavos voluntarios del pecado. Efesios capítulo 2, el versículo 3. El apóstol Pablo enfatiza aquí el punto de la voluntad porque dice así, Efesios 2, el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vean cómo resalta la palabra voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. ¿Y cuál era la voluntad de la carne? El pecado, practicar el pecado, los malos pensamientos. Aquí lo está diciendo claramente. Estaban sometidos a la voluntad de sus pensamientos, de sus deseos. Eran esclavos. Éramos esclavos de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos. La ley del pecado controla y domina a los hombres. La ley del pecado es una fuerza que opera en el interior del hombre para conducirlo al pecado. La ley del pecado, dice Pablo aquí en Romanos 8, 2. Es una ley que manda, que ordena, que tiene poder en el que no ha nacido de nuevo. Porque no hay nada que lo resista. Es un poder que lo conduce. No hay una obra espiritual que le resista, que se oponga a esos deseos, a esos pensamientos malos. Entonces, los hombres están esclavizados al pecado y eso tiene un resultado. Volvemos a Romanos 8:2. Y Romanos 8:2 al final dice... Así voy a leerlo, es un versículo básico. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué está conduciendo la esclavitud del pecado en el hombre? A la muerte. Podemos decir que lo ha conducido. Como nacen esclavizados al pecado, entonces practican el pecado. Y la práctica del pecado los lleva a la muerte. Están en una condición de muerte. Y aquí se trata de una muerte espiritual. De una muerte que es un indicio de su separación de Dios. Porque la muerte significa separación. La muerte física significa separación del alma y del cuerpo. La muerte espiritual de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo significa la separación de Dios. Porque el pecado ha esclavizado al hombre de tal modo que lo aparta de Dios. Y en ese sentido lo mata. Por eso el hombre que está esclavizado al pecado está en una condición de muerte espiritual. La ley del pecado y de la muerte. Y en Romanos 6, versículo 16, él había dicho, sea del pecado para muerte. Vean cómo el pecado, la esclavitud al pecado conduce a la muerte. La práctica del pecado conduce a la muerte espiritual. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Romanos 8, 6, el ocuparse de la carne es muerte. Los Efesios capítulo 2, versículo 1, estaban muertos en delitos y pecados. Efesios 2 presenta un panorama amplio de esa condición del hombre en la muerte, de la condición de muerte espiritual. El apóstol Pablo ahí presenta un panorama amplio y como indica, enseña cuál es la manifestación de esa muerte. Sigue la corriente del mundo, el diablo opera, está controlado por sus deseos y esta es la triste condición espiritual de los hombres que no han nacido de nuevo.
Los hombres que están en esta condición de esclavitud quedan incapacitados para librarse por sí mismos. El hombre en esa esclavitud del pecado no puede liberarse a sí mismo, ni tiene la capacidad en sí mismo, en su interior, de prepararse para liberarse a sí mismo, porque está muerto. Y muerte en este punto indica incapacidad espiritual. No tiene ningún movimiento espiritual, no hay ninguna chispa divina. No hay algo como que una lucecita ahí, está totalmente en oscuridad. Eso significa, y esto nos conduce al punto de la doctrina que nosotros conocemos como la depravación total. La depravación total nos enseña que el hombre quedó totalmente afectado por el pecado, que no quedó nada sano, que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies es podrida llaga. No hay nada que lo recomendara a Dios. Está totalmente muerto. Y es en ese punto que nosotros enfatizamos claramente que el hombre no tiene libre albedrío. Su albedrío está esclavizado. Su albedrío está esclavizado al pecado y en ese sentido no es libre. Y Cristo lo dijo claramente. Recordemos el pasaje de Juan 8:34. El que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Es esclavo? ¿Es libre el hombre o es esclavo? Es esclavo y no tiene la capacidad por sí mismo de liberarse, ni ejerciendo lo que dice su llamado libre albedrío, porque no lo tiene. Su albedrío no es libre, su albedrío está esclavizado a sus deseos, a sus pensamientos y a su voluntad. Necesita otra ley. Necesita una ley superior que lo pueda liberar de la ley del pecado y de la muerte. Necesita una obra en su interior que se oponga a la ley del pecado. Necesita otra ley. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto consiste en esto. La ley del espíritu de vida libera al hombre de la esclavitud del pecado. El hombre está esclavizado al pecado, la ley del pecado lo ha esclavizado. Pero nuestro segundo punto nos enseña que la ley del espíritu de vida libera al hombre de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que dice Romanos 8:2. Ahí estamos en nuestro versículo básico. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el apóstol Pablo nos muestra lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? Que aquí es clasificado o llamado el Espíritu de vida. El énfasis en esto es porque el Espíritu es vida. Pero aquí el apóstol nos está identificando al Espíritu como el Espíritu de vida. El poder de la carne tiene un poder tremendo. La carne tiene un poder tremendo. Cómo esclaviza al hombre, cómo lo domina. Entonces, solamente un poder superior puede liberar al hombre de esa esclavitud. Por eso el Señor le habló a Nicodemo sobre la necesidad de nacer del Espíritu. Esa es la frase. Ahí sobre todo cuando indica ese estado, Juan capítulo 3, versículo 6, lo mencioné. Pero esa es la frase cuando dice nacer del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu. Tiene que ser del Espíritu. Tiene que proceder del Espíritu. Y aquí cuando dice que la ley del Espíritu de vida está indicando que la vida verdadera que puede liberarnos de la esclavitud, de esa vida de esclavitud al pecado, tiene que proceder del Espíritu. La ley del Espíritu es un poder que actúa eficazmente en el interior del pecador para liberarlo de la esclavitud del pecado. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración, cuando el Espíritu Santo aplica
aplica la gracia poderosa de Dios en nuestros corazones y es cuando somos llamados eficazmente. Una hermosa doctrina que nosotros tenemos, el llamamiento eficaz, que el Espíritu Santo es el que hace esa obra en el corazón de la persona. Y por eso el apóstol Pablo está hablando aquí de esa ley, de ese poder del Espíritu que produce vida. Aquí él nos está hablando de lo que sucedió en su vida. Si lo podemos percibir, lo podemos notar cómo él se está refiriendo a su propia experiencia, porque dice así: porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado. Está hablando de él mismo. Y Pablo es un ejemplo de la obra del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu hace. Él fue librado, lo está diciendo claramente aquí. Él fue librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto ocurrió en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Muchos han escuchado esa historia de cuando él fue llamado en camino a Damasco, cuando él iba para encarcelar a hombres y a mujeres, a los discípulos del Señor. Una historia muy conocida, Hechos 9, el llamado de Saulo de Tarso. Y lo que vemos ahí fue el llamado, fue lo que él nos está explicando aquí. Es interesante observar esto. Son varios versículos, simplemente los señalo. Hechos 9 del 1 al 6. Lo que él narra ahí, lo que más bien se dice ahí, es lo que está diciendo él aquí en Romanos 8:2. ¿Qué ocurrió en Hechos 9, 1, 6? El Espíritu de vida lo liberó de la esclavitud del pecado. Él estaba esclavizado al pecado. Él odiaba a los discípulos del Señor. Él deseaba matar a los cristianos. Él de hecho los mataba, arrastraba a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. Estaba esclavizado al pecado porque estaba dedicado a manifestar ese odio, a manifestar deseos homicidas. Y además era un blasfemo, era un injuriador. Se burlaba de los discípulos del Señor cuando los atrapaba, cuando los torturaba. Pero cuando la ley del Espíritu ejerció su poder, superó a esa ley del pecado que lo dominaba. Eso es lo que ocurre realmente cuando hay un cambio en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Ocurre un cambio. Es notable este cambio? Se nota el cambio porque después ya no vemos a Pablo perseguir a los cristianos. Ya no lo vemos, ya no. Cambió, un cambio radical, un cambio completo. Ya no odiaba a los creyentes, ya no los perseguía, porque Dios lo llamó eficazmente. El poder del Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo operó eficazmente en su ser, de tal modo que cambió, y por eso ya hablaba de lo que él hacía, pero en el pasado. No estaba hablando del presente, que era todavía un perseguidor y que todavía odiaba a los cristianos. No, la vida cambia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libera al hombre de la esclavitud del pecado. Y a los que el Espíritu libera con esa ley, con ese poder, ya no son esclavos del rencor, ya no son esclavos del resentimiento, ya no son esclavos de la envidia, porque han nacido de nuevo. El Espíritu les ha implantado una nueva vida, y esa nueva vida se manifiesta con una nueva relación, con nuevos pensamientos, nuevos deseos y nueva voluntad. Ahora los amaba, como del odio pasó al amor, al gran amor que le tenía a los hermanos, y lo vemos con su vida dedicada a ellos. La evidencia del nuevo nacimiento fue notable en la vida del apóstol Pablo, porque, como ya dije, del odio a los discípulos pasó
al amor. Y eso es lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, el versículo 7. Una evidencia del nuevo nacimiento es el amor a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. La evidencia del nuevo nacimiento, la evidencia de que el Espíritu de vida ha operado en nuestros corazones es que amamos. Amamos a Dios primeramente y después amamos a nuestros hermanos. Amamos a nuestro prójimo. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan en el versículo 7 del capítulo 4. Qué gran cambio experimentó el apóstol Pablo. Qué gran cambio. Pero no hablemos solamente del apóstol Pablo, hablemos también de nosotros. Y preguntémonos si también hemos experimentado el poder de la vida del Espíritu Santo. La hemos experimentado esa obra. El poder del Espíritu nos ha liberado de la esclavitud del pecado, o seguimos siendo esclavos del pecado. ¿Cuáles son tus deseos dominantes? ¿Cuáles son tus pensamientos dominantes? ¿Sigues siendo esclavo de tus pensamientos, de tus malos deseos? ¿O ya hemos sido liberados? Porque esta experiencia es real para todo cristiano. No solamente se trata del apóstol Pablo, él es un ejemplo de esto. Pero esto ocurre realmente con aquel que nace de nuevo. Ahora, siguiendo con el mismo punto, vamos a observar que así como la ley del pecado produce muerte, así la ley del Espíritu produce vida. Porque es vida, muerte y vida. Y Pablo dice, el Espíritu de vida. Eso es lo que dice Romanos 8:2. Ahí estamos, en nuestro texto principal. El Espíritu de vida. ¿Por qué le llama el Espíritu de vida? Porque es el Espíritu el que transmite la vida espiritual. Y es de esa vida espiritual que el hombre necesita, es de esa vida espiritual que el hombre necesita y de la cual se encuentra en Cristo. Porque estamos hablando de la obra del Espíritu, pero no podemos desligar aquí a Cristo, porque lo dice el mismo texto. Nuestro mismo texto nos está enseñando esto, porque Pablo dice de esta manera, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta vida que el Espíritu implanta en nuestro corazón, en nuestro ser, es la vida que está en Cristo. Cuando el hombre recibe la vida del Espíritu Santo, nace de nuevo. Y el apóstol Pablo da por hecho de que los creyentes, los cristianos han recibido vida del Espíritu. Gálatas capítulo 5, el versículo 25. Vean cómo él da por hecho de que esto ocurre en la vida de los creyentes. Gálatas 5, el versículo 25, al principio dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este sí no es algo condicional. En el griego hay una condición real que podría ser traducido de esta manera, puesto que vivimos por el Espíritu Santo. Puesto que el Espíritu nos ha dado vida. Puesto que ya tenemos vida del Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. No se le puede exigir a una persona que ande por el Espíritu si no tiene la vida del Espíritu. Primero tiene que tener la vida del Espíritu para que entonces pueda andar conforme al Espíritu. Y esto es muy importante aquí.
Porque en muchos casos estamos exhortando a personas y le estamos diciendo que vivan las cosas espirituales, que anden en las cosas espirituales, pero si no han nacido de nuevo, no lo van a hacer. Estaríamos como obligándolos, forzándolos, y es cuando tenemos que utilizar quizás estrategias para atraparlos y hacer que sirvan a Dios, atraparlos de alguna manera para que vengan a la reunión, como que nosotros los estamos obligando a que vivan una vida de la cual no tienen en su interior. Aquí dice claramente, y si vivimos por el Espíritu, puesto que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el Espíritu que nos da vida. Y esta vida está en Cristo. Primera de Juan nos habla de Cristo como la esencia de la vida. Juan lo presenta de este modo. La primera carta del apóstol Juan. Porque es la vida en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Es en Cristo. Y Juan lo presenta de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo hemos palpado, palpamos, tocamos al verbo de vida. Y el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada. La vida, observe que no dice Cristo. Dice, la vida fue manifestada. Está hablando de Cristo. Porque entendemos muy bien, según Juan capítulo 14, versículo 6, que Cristo es la vida. No es que tiene vida, es la vida. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida nos fue manifestada. Es una referencia a la persona de Cristo. Él es vida. Por eso la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene que ser en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay vida del Espíritu. Cristo es el verbo de vida. Él es la vida manifestada. En Juan capítulo 10, el versículo 10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí mismo, en la primera carta, el capítulo 5, versículo 11 y 12, observemos estos versículos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las evidencias bíblicas son muy claras respecto a esto, de que no hay vida fuera de Cristo. La vida que el Espíritu nos da es la vida de Cristo. Entonces hay algo interesante aquí respecto a nuestra vida cristiana, acerca de nuestra vida en Cristo. ¿Qué es Cristo entonces para nosotros? ¿O qué debe ser Cristo para nosotros? Si Él es la vida, Él es vida, Él vino para que tengamos vida. Esto quiere decir que Cristo es nuestra vida según Colosenses capítulo 3, el versículo 3. Esta es la manera como el apóstol Pablo nos presenta el tema aquí en Colosenses capítulo 3, el versículo 3, y cómo llama a Cristo en relación a los creyentes. Dice así, Colosenses 3, del versículo 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y observen cómo dice, vuestra vida. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es tu vida? ¿O simplemente es parte de tu vida? ¿O es tu vida misma? Según aquí el apóstol Pablo dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, está dando por hecho que Cristo es la vida de los creyentes. Cristo es nuestra vida.
Y con toda razón el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Y esto es lo que capacita a un verdadero creyente, tomando el texto que ya mencioné de Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es esto que capacita al creyente para el tiempo de su partida de este mundo. El vivir para Cristo, el que Cristo sea su vida, no sea simplemente parte de su vida, no sea simplemente un momento de su vida, que toda la semana vivimos como nosotros queremos y el domingo nos volvemos de Cristo. Y el domingo ya soy cristiano, pero toda la semana, Cristo, ¿qué pasó con Cristo en mi vida? Cristo en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Somos cristianos las 24 horas del día, porque Cristo es nuestra vida. Es esa vida entonces que está relacionada con la obra del Espíritu Santo. Es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Es esa vida que recibimos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estamos en Cristo, Cristo en nuestra vida, somos nuevos. Somos nuevas criaturas, pero en Cristo. Si soy nacido del Espíritu, he nacido de nuevo, estoy entonces en Cristo, porque en Cristo somos nueva creación de Dios. Por esa razón, volviendo a Romanos 8, pero ahora en el versículo 1, Pablo dice que los que están en Cristo, para los que están en Cristo no habrá ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Se trata de estar en Cristo. No se trata simplemente de esa frase tan simple que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo lo he aceptado en mi corazón. No, estás en Cristo. Cristo es tu vida misma. Porque hay muchos que dicen, he aceptado a Cristo en mi corazón, pero viven no manifestando de verdad que Cristo está en su corazón. Pero han caído en esa idea de que Cristo está en mi corazón. No, los que están en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Porque los que están en Cristo han experimentado la obra del Espíritu Santo. Ya tienen una nueva vida. No es algo emocional. No es algo que fue atrapado en un momento de una situación trágica de su vida y le dijeron acepta a Cristo y para salir de esa crisis lo aceptó. No, es una vida, es la vida que recibimos del Espíritu que está en Cristo Jesús. Entonces, es el Espíritu Santo el que libera al pecador del dominio del pecado, del control del pecado y de la muerte, concediéndole vida espiritual. Es Él, es el Espíritu, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libera del poder de la ley del pecado y de la muerte. Entonces podemos decir, y vamos a nuestro tercer punto, podemos decir que el nuevo nacimiento es una liberación espiritual. Ese es nuestro tema. El nuevo nacimiento es una liberación espiritual. El Espíritu Santo libera al pecador del poder del pecado que lo tenía esclavizado. Me ha librado de la ley del pecado. De modo que los que han nacido de nuevo ya no son esclavos del pecado. Han experimentado una liberación. Y vamos a ver aquí tres cosas brevemente acerca de esta liberación. Primero, es una liberación de la esclavitud del pecado. Uno que ha nacido de verdad por la obra del Espíritu Santo ya no puede ser esclavo del pecado. Porque la nueva vida en Cristo Jesús le impide continuar en el pecado. Hay una nueva ley que lo controla. Hay una nueva ley que no permite que la ley del pecado tenga dominio, tenga control sobre él. Es libre de la esclavitud del pecado.
ya no le obedecen al pecado, porque ya no son esclavos, entonces no tienen por qué obedecerle. Los verdaderos creyentes eran esclavos del pecado. Observen el tiempo pasado, observen la forma como dice Romanos 6. Volvamos a Romanos para observar aquí este punto, el primero que estamos considerando ahora, de que el nuevo nacimiento es una liberación espiritual, es una liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 6, el versículo 17. Romanos 6, 17 dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, está hablando de el tiempo pasado, porque experimentaron la vida, el poder del Espíritu Santo que los liberó, entonces erais esclavos. Un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, era esclavo del pecado. No puede ser, ahora que ya nació de nuevo, no puede ser esclavo del pecado. Erais esclavos del pecado. Ya no están sometidos al pecado como esclavos. Versículo 16. Lo leímos anteriormente, pero volvemos para notar este punto cuando dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ya no están sometidos al pecado como esclavos. Ya no son esclavos del pecado. Y decíamos que ya no le obedecen, porque el esclavo estaba sometido a la obediencia. Pero cuando ocurre esa obra de liberación, ya no le obedecen. Y Pablo exhorta aquí a los creyentes del versículo 12. Estamos en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el pecado no es nuestro rey, ya el pecado no es nuestro amo. Yo no tengo por qué obedecerle. Antes sí nos tenía sujetos, antes sí estábamos bajo su control, pero cuando viene esa obra ya no va a reinar en nuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no tenemos por qué obedecerle, porque hemos sido liberados del poder del pecado. Una ley superior ha tomado control de nuestras vidas, la ley del Espíritu de vida. Y por eso, con toda seguridad, observen cómo habla el apóstol Pablo en el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Está dando por hecho con toda seguridad, con toda confianza, y libertados del pecado. Ya son libres de la esclavitud del pecado. Lo está diciendo claramente, y por eso estamos aquí en este punto de que el nuevo nacimiento es una liberación. Y lo primero que estamos observando es una liberación de la esclavitud del pecado. El versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Otra vez observen la forma verbal: erais esclavos del pecado. Por eso un verdadero creyente no puede decir: soy esclavo del pecado, porque estaría indicando que no ha nacido de nuevo, porque estaría indicando que no ha experimentado la vida en Cristo y por lo tanto es esclavo del pecado. El creyente tiene que hablar en estos términos: era esclavo del pecado, vivía en el pecado, dominado, controlado, bajo el yugo del pecado, pero el Espíritu me liberó. Y aquí lo estamos viendo, el versículo 20 habla de esa liberación. Y en el versículo 22 lo confirma más, porque dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Está hablando en términos de confianza, de seguridad, para indicar que los creyentes verdaderos han sido libertados del pecado.
El pecado ya no los domina, el pecado ya no los controla. Es cierto que el pecado como naturaleza está en nosotros, pero no está esa ley. Esa ley ya no nos controla. Podemos decir que la naturaleza o el pecado está en nosotros, pero ya no está operando como una ley, porque ya no estamos bajo su control, ya no estamos bajo su dominio. Entonces, en primer lugar, el nuevo nacimiento es una liberación de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, es una liberación de la culpa del pecado. Porque una vez que ya somos liberados de la esclavitud del pecado, nuestras culpas también quedan canceladas, perdonadas. El hombre es culpable de pecado ante Dios. Es esclavo del pecado y por lo tanto culpable de pecado ante Dios. Es culpable de no sujetarse a la ley moral de Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8, donde dice que no puede sujetarse a la ley de Dios. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Han pecado, han ofendido el nombre de Dios, la palabra de Dios, la ley moral de Dios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Es culpable de no sujetarse a la ley moral de Dios. No hay justo. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Versículo 23, todos pecaron. Romanos 3:23, todos pecaron y por lo tanto todos son culpables. El veredicto de Dios, el hombre es culpable. El veredicto de Dios para el hombre es culpable. Pero los que están en Cristo ya no son culpables. Romanos 8:1. Ese texto es muy importante para este punto ahora porque dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué de ninguna manera puede ser condenado? Porque está en Cristo. Porque al estar en Cristo ha recibido la justicia de Cristo y sus culpas fueron puestas en Cristo. Por eso no hay manera en que el hombre ahora, el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, no hay manera de ser condenado. Ahora pues ninguna condenación, no hay culpa, no hay culpa. La culpa, nuestra culpa, fue puesta sobre Cristo. Él es nuestra justicia. En Él tenemos justicia. Ya no hay condenación. Segunda a los Corintios 5:21 es un versículo que nos presenta este punto, el cual estamos mencionando. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién no tengo ya culpa? En Cristo, porque Cristo es mi justicia. Si hay alguna condenación, nos refugiamos en Cristo. Si hay alguna condenación que quieran imponernos, estamos en Cristo. Y en Cristo no hay condenación, porque Él es nuestra justicia. Es decir, nuestras culpas fueron puestas sobre Cristo. Y la justicia, la vida perfecta de Cristo fue puesta en nosotros. De tal modo que cuando Dios nos mira, es inocente, es sin culpa, quedas justificado, declarado justo, pero es en Cristo. No hay culpa. Es una liberación. El nuevo nacimiento es una liberación de la culpa del pecado. Y esto lo hace Dios. Es Dios quien hace esa obra. Es Dios quien entregó a Cristo. Es Él quien lo entregó por nosotros. Él vino y cargó nuestras culpas. De modo que nosotros ahora, por la fe en Cristo, por la obra de regeneración y la fe en Cristo, aparecemos como justos delante de Dios. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justos, declarados justos
Ahora no hay condenación, no hay culpa, somos justos. Y ahora, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Observen el texto, para con Dios. No es una paz interior primeramente, sino es la paz que ya tenemos con Dios como juez. Porque antes éramos culpables, la ley nos perseguía, éramos prófugos de la ley. Entonces, Cristo cargó nuestras culpas. Y como Él pagó, entonces ya nosotros ya no somos perseguidos por la ley. Ahora para con la ley de Dios tenemos paz. Ya la justicia no me persigue. La justicia divina ya no me persigue. La justicia divina no aplicará sentencia sobre mí de culpabilidad, porque Cristo cargó mis culpas. Él es nuestra justicia. Somos liberados de la culpa del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. Y así declarados justos, sin culpa, tenemos paz para con Dios. Es el aspecto de que ya no le debo nada a la ley de Dios, porque Cristo lo pagó por mí, y esa vida, esa justicia se aplica por la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo menciona la bienaventuranza que el rey David dice acerca de los que han sido liberados de culpa. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Veamos esta bendición de estar sin culpa. Romanos 4, del versículo 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la mejor expresión para ver que el Señor nos libera de culpa. Y es una bendición, la bendición de que nuestras iniquidades sean perdonadas. La palabra iniquidad es la palabra anomos, que significa sin ley, que la ley moral no servía para nada en nuestra vida porque la estábamos quebrantando. Pero esos pecados son perdonados. Benditos aquellos que sus pecados son cubiertos, no aparecen ante la vista de Dios para ser juzgados, no aparecen ante los ojos de Dios para considerarnos culpables. Benditos aquellos que sus pecados son cubiertos. Bendito el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí está la frase específica. Inculpar significa acusar, considerar culpable. Bendito aquel a quien el Señor no considera culpable. Pero esta bendición está en Cristo. Esta bendición solamente está en Cristo, porque en Cristo nuestros pecados quedan perdonados, en Cristo nuestros pecados quedan cubiertos, en Cristo somos declarados justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así el pecador entonces aparece libre de toda culpa de pecado delante de Dios. Es una liberación de la culpa del pecado. Al ser librados de la esclavitud del pecado, también son liberados de la culpa del pecado. En tercer lugar, estamos en el punto de que el nuevo nacimiento es una liberación. Y en tercer lugar, es una liberación del castigo del pecado. La ley del pecado
que domina al pecador lo expone al castigo divino. Solamente estando en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, somos libres del castigo del pecado. Ninguna condenación, ningún castigo del pecado. El Señor Jesucristo en Juan 5:24, hay una frase ahí donde Él dice lo mismo que Pablo dice en Romanos 8:1. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? Que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ya tiene la nueva vida, que estando en la condición de muerte por la esclavitud del pecado, ha sido liberado de esa condición por el poder del Espíritu Santo, de modo que no vendrá condenación. No vendrá juicio de condenación. Y al no venir, ¿por qué no vendrá? Porque ha sido liberado del castigo del pecado. Ha experimentado el nuevo nacimiento, que significa pasar de muerte a vida. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es pasar de muerte a vida. Son los que rehúsan creer en Cristo quienes experimentarán la ira de Dios. Son esos quienes están expuestos a la ira, al castigo de Dios. Juan 3:36 lo dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo es un versículo para hacer pensar al pecador, para no dejarlo con la idea de que aunque tú lo rechaces, Dios te ama. Para no dejarlo simplemente con la idea de que aunque tú rehuses, Dios te sigue amando. Dice aquí que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que el castigo está a punto de caer porque está en incredulidad. Está rechazando al Hijo y por lo tanto se expone a la ira de Dios, al castigo de Dios. Y siempre he hecho notar esto, lo quiero mencionar otra vez. Hay muchas personas que solamente se detienen en Juan 3:16, pero no continúan hasta el versículo 36. Solamente se quedan en ese famoso versículo, muy hermoso por cierto, porque es texto bíblico, pero lo han utilizado de tal modo que dejan la idea de que de tal manera amó Dios al mundo y te ama, en el sentido como que no tiene que ver nada este versículo 36. Tenemos que llegar al versículo 36 y decir que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Dios es amor, pero también Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de bondad, pero también Dios es un Dios severo. Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de justicia. Y tenemos que hacerlo notar, porque de esto son liberados aquellos que nacen de nuevo, porque pasan de muerte a vida. Y de esto, de este castigo, son liberados los que están en Cristo. Primera Tesalonicenses 1:10. Aquí el texto es más claro, porque dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Es la liberación del castigo del pecado. Los que están en Cristo serán liberados de la ira venidera. ¿De cuál ira? De la ira del juicio. De la ira que vendrá para castigar a todos los pecadores.
de esa ira, del juicio que menciona Romanos capítulo 2, el versículo 4 y 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los hombres que están esclavizados al pecado y que están viviendo cada día conforme a la carne, están viviendo en el pecado, están atesorando ira. Están atesorando ira para el día de la ira. La ira está sobre ellos, pero la ira está atesorándose. Quiere decir, se están acumulando y están acumulando ira, de tal modo que en el día del juicio recibirán toda esa ira. Toda esa ira la van a recibir. De eso somos liberados los cristianos. De eso también somos liberados. Entonces, observemos este punto. Cuando hablamos de la salvación en Cristo, no es primeramente una salvación como para no ir al infierno. No es, quiero ser salvo, no quiero ir al infierno, pero sigo aquí esclavizado al pecado. No, es primero liberación del dominio del pecado, para que así vivamos entonces una vida agradable, paz para con Dios, y entonces podamos ser liberados del castigo del pecado. Porque hoy día en muchos grupos evangélicos lo que hablan es ser salvo del infierno. No quieren ir al infierno, pero no quieren ser salvos del dominio del pecado. Y es muy importante hacer notar esto, porque estamos viendo cómo la Biblia nos explica que primero hay una liberación de la esclavitud del pecado, una liberación de la culpa, y el punto ahora que estamos viendo, una liberación del castigo del pecado. Los creyentes no son puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Primera Tesalonicenses 5:9. Pero vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, porque ahí vamos a ver de qué se trata entonces este castigo. Vayamos a segunda a Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿De qué se trata el castigo? Obsérvenlo aquí. Está hablando de esas personas que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son los que rechazan el Evangelio, los que el Evangelio no les parece, no les gusta, no les agrada, entonces no obedecen el llamado del Evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Sufrirán el castigo del pecado. ¿Y en qué consiste esto? Lo dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena es castigo de eterna perdición. ¿Cómo es una persona perdida? Es una vida miserable. Es una vida lamentable, triste. Está perdido. Pues aquí dice eterna perdición, llanto, dolor, crujir de dientes, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto significa ya la muerte segunda. Ser excluidos de la presencia del Señor, ser apartados. Esto es lo que significa la segunda muerte que Apocalipsis menciona, porque en esta muerte ya es la separación completa, total del pecador hacia Dios. Muere, porque la primera muerte es la muerte espiritual.
La muerte espiritual los separa de Dios, ahora viviendo físicamente. Pero en el día de juicio, cuando Cristo venga, entonces estas personas que no conocieron a Dios, que no obedecen al Evangelio, serán excluidos de la presencia gloriosa del Señor. Y esto es el castigo del pecado, porque estar excluidos de la presencia gloriosa del Señor es vivir una vida miserable, lamentable, de angustia y de dolor. Los creyentes en Cristo somos libres de ese castigo. Somos libres porque ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos dominados por el pecado. Somos libres del castigo porque hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos vida espiritual, nunca sufriremos pena de eterna perdición, porque desde ahora hemos sido salvados. Hemos salvados de la perdición. No seremos excluidos de la presencia gloriosa del Señor. Al contrario, será un encuentro glorioso con nuestro Señor cuando Él venga. El nuevo nacimiento es una liberación del poder del pecado, de la culpa del pecado y del castigo del pecado. Ahora vamos a ver nuestro punto final. Los nacidos de nuevo están bajo la ley del Espíritu de vida. Una vez que ya nacimos de nuevo, una vez que ya tenemos la vida en Cristo, ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora la ley del Espíritu va a controlar nuestra vida, va a dominar nuestra vida. Por eso dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo, porque los que están en Cristo dice que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora la ley del Espíritu es el principio operativo que actúa en mi ser, en mi corazón, para llevarme a vivir conforme a la ley del Espíritu, conforme a las cosas espirituales, como podemos observar aquí. Los que viven una vida espiritual es porque el Espíritu Santo les ha comunicado vida. Es decir, el versículo 2 está explicando la razón del versículo 1, porque el versículo 1 al final dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Está explicando la razón. Vivimos una vida espiritual porque el Espíritu nos ha comunicado vida. Y es lo que Pablo dijo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. La ley del Espíritu produce vida en nosotros y por eso andamos conforme al Espíritu. Pueden ustedes observar que el apóstol Pablo está hablando en términos de confianza, de seguridad. Él está dando por hecho que los que han experimentado esa vida andan conforme al Espíritu. Y esto de andar conforme al Espíritu significa, veamos el versículo 4 de Romanos 8, porque ahí estamos mencionando estos versículos. Versículo 4. Otra vez vean los términos que él utiliza. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él está hablando con toda confianza. Se cumpliese en nosotros, dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él con toda seguridad dice, no andamos conforme a la carne, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces no andamos. El creyente no anda.
no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El principio de vida espiritual opera, controla, domina nuestra vida, de tal modo que vivimos y andamos conforme al Espíritu. Y esto significa entonces, según el versículo 5, andar conforme al Espíritu significa que estamos pensando en las cosas del Espíritu. Que ya nuestros pensamientos dominantes no son de la carne, sino son del Espíritu. Andar conforme al Espíritu significa que las cosas del Espíritu controlan, dominan mi vida, según el versículo 5. El versículo 6 nos dice otra cosa, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Los que han nacido de nuevo se ocupan de las cosas del Espíritu. Es la ocupación, no es un ratito, como que un ratito, porque es una vida. Es diferente el culto. Aquí tenemos un culto y tenemos nuestro horario, pero es una vida que tú vas a vivir en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en cualquier lugar, porque es una vida que no se vive aquí solamente, aquí donde estamos, y aquí sí, como que ando conforme al Espíritu, pero en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi familia, en la calle, con mis vecinos, ando conforme al Espíritu. Esa es la nueva vida, ese es el cambio de vida que experimentan aquellos que son llamados eficazmente por Dios. A quienes el Espíritu les implanta vida, se ocupan de las cosas del Espíritu. Es una evidencia de que recibieron vida, porque el versículo dice así, pero el ocuparse, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ocupados en las cosas del Espíritu, porque tenemos esa vida. Y la evidencia es que las cosas del Espíritu de Dios te atraen. Hay que pensar seriamente cuando no tienes deseos de leer la Biblia, no te atrae la palabra de Dios. Hay que ponernos a pensar cuando no oras, que sí es una lucha para la oración, pero oras, meditas en la palabra, te reúnes, tienes comunión personal con Dios. Esa es la vida. El ocuparse del Espíritu es vida, vida espiritual, vida en las cosas del Espíritu. Son las cosas del Espíritu que antes nosotros no entendíamos, como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que un hombre natural no entiende las cosas espirituales, no le agrada, no le ve sentido. Pero cuando viene la nueva vida del Espíritu o la vida del Espíritu en Cristo Jesús, entonces nuestros ojos se abren. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver significa entender, percibir, contemplar las cosas espirituales, ver la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas. Estar en el reino de Dios es ver las cosas del Espíritu. De esa manera, los que han nacido del Espíritu viven bajo esa ley del Espíritu. Están bajo la ley del Espíritu según Romanos 7, el versículo 6. Romanos 7, el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora somos libres ya del pecado, de la culpa, del castigo. Entonces, ¿qué nos queda? Servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Una nueva ley ahora opera en mi ser. Una nueva ley ahora me mueve para servir. Y este punto el apóstol Pablo lo enfatiza.
esto de servir, porque precisamente éramos esclavos del pecado, por lo tanto servíamos al pecado. Pero cuando viene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos libera de la esclavitud del pecado y nos hace siervos de Dios. De modo que Pablo menciona varias veces este término. Veámoslo. Servimos, ahora somos libres para servir al Señor. Y aquí lo estamos viendo primeramente en Romanos 7, versículo 6. Pero veamos Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado. La palabra ahí, servir, es la palabra que en el sustantivo se utiliza para siervos. Entonces aquí, para servir, podemos traducirla como servir como esclavos. Dulos, la palabra esclavo. Duleo es servir. Entonces ahí se utiliza esa palabra. Entonces podemos decir que ya no servimos como esclavos al pecado. Ya no estamos al servicio, pero ahora al servicio de quién estamos. Veamos aquí los versículos 18, Romanos 6, el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, para servir como esclavos ahora a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, para servirlo ahora como esclavos. Fueron libertados del pecado para servir como esclavos a Dios. Un servicio santificado, un servicio de esclavos santificados, que resultará, según el versículo 22, dice así: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que ese servicio a Dios es un servicio santificado. Resulta en la liberación, la santificación y finalmente la vida eterna. Y aquí entran principios doctrinales que simplemente quiero hacer notar. Los principios doctrinales son regeneración, justificación, santificación y glorificación. La regeneración o el nuevo nacimiento es cuando somos liberados y somos declarados justos ya delante de Dios. La santificación es esa vida que vivimos ya en el Espíritu. Andamos conforme al Espíritu, es una vida santificada. Y la glorificación ya es cuando dice que tenemos como fin la vida eterna, la vida completa, la vida total, la vida glorificada. De ese modo entonces vamos a andar los que hemos nacido de nuevo, bajo la nueva ley del Espíritu. La ley del pecado quedó anulada, quedó atrás. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces terminamos aquí con algunas preguntas. Primero, ¿bajo cuál ley estás ahora? ¿Estás bajo la ley del pecado o bajo la ley del Espíritu? ¿En cuál ley, bajo cuál ley estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo en relación al Evangelio? ¿Bajo cuál ley estás? ¿Andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu? ¿Cómo estás andando? ¿Eres esclavo del pecado o eres libre de la esclavitud del pecado? ¿Eres esclavo de tus pensamientos, de tus deseos, tu voluntad para el mal? ¿Sirves al pecado o sirves a Dios? ¿Cómo está tu condición de vida? ¿En cuál estado espiritual te encuentras? ¿Te encuentras
en el estado de muerte o te encuentras en el estado de vida espiritual? ¿En cuál estado estás? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido vida del Espíritu? Porque el que ha nacido de nuevo, con toda seguridad, fue liberado de la esclavitud del pecado. Es liberado y es liberado del intento de la esclavitud del pecado y será liberado final, total y para siempre del pecado. ¿Cómo estamos en nuestro estado espiritual? ¿Nacimos de la carne? ¿Permanecemos en la carne? ¿Vivimos conforme a los deseos de la carne, conforme a las obras de la carne? ¿O vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu? Eso significaría que ya hemos nacido de nuevo y hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de la culpa y del castigo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos diste de reunirnos en este día especial, en este día en el cual nos reunimos para gloria y honra de tu nombre. Y te damos gracias en esta hora porque tu palabra ha sido, es de gran bendición para nuestras vidas. Y en esta mañana hemos visto este tema tan maravilloso, el nuevo nacimiento, una liberación espiritual del pecado y de la muerte. Padre, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí reunidos y tú sabes verdaderamente en qué estado nos encontramos. Si todavía estamos en la esclavitud del pecado, si todavía estamos en el estado de muerte. Si es así, Padre, te pido que tengas misericordia y que con el poder de tu Espíritu Santo implantes nueva vida en el corazón de aquel que todavía no ha nacido de nuevo. Que hagas esa obra, Señor, para que así sean liberados de la esclavitud del pecado. Ya no sirvan más al pecado. Que tengan esa vida del Espíritu, esa vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a seguir meditando en lo que hemos escuchado. Ayúdanos a seguir reflexionando acerca de esta enseñanza que hemos escuchado en esta hora. Y que con la bendición de tu Espíritu y con el poder de tu gracia sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, los que hemos nacido de nuevo, ayúdanos a vivir cada día conforme al Espíritu. Ayúdanos a tener siempre pensamientos espirituales. Ayúdanos a ocuparnos en las cosas espirituales. Ayúdanos a servirte de una manera espiritual, que el servicio proceda de nuestro corazón cuando hacemos las cosas en tu obra. Ayúdanos a vivir conforme a tu Espíritu, porque todavía el pecado está en nosotros, pero ya no nos domina, ya no nos controla, pero quiere que le obedezcamos. Ayúdanos para que no obedezcamos a sus deseos, sino que nos sometamos a tu voluntad cada día, para que así reflejemos la nueva vida en Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.